Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Feliz inicio de semana. Aquí preparándonos para pasar esta programación. El tema de hoy es preocupación es parte de los temores. Y vamos a hablar acerca de por qué nos preocupamos tanto. ¿Por qué no hemos aprendido a soltar todas esas ataduras que si estamos en el fin del mundo, si nos van a alcanzar las finanzas, si la gripa esto, Dominga buenos días? Y siempre vivimos una vida agitada por medio de la preocupación. Y la palabra de Dios dice que por nada estés afanoso, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y hoy vamos a tocar este tema de preocupación, que es parte de los temores que estamos hablando. Mónica, buenos días. ¿Cómo están? Hoy tuve que transmitir aquí en mi comedor porque el internet no está trabajando, así es que estoy usando los medios del celular. Gloria a Dios. Dios es bueno y Dios no, a lo mejor como dicen mucho, ¿no? El enemigo quiere tumbarte, pero Dios te da las fuerzas para seguir adelante y no permitir que su palabra se interrumpa. Y eso es lo más maravilloso de todo. Y pues aquí estamos con un buen inicio de semana. El domingo la pasamos aquí en casa. Interrumpimos nuestros estudios el domingo para festejar el cumpleaños de mi bebé, que cumplió 36 años, y mi sobrino, que cumplió 35. Uno lo cumple el 21 y otro el 22. Así es que estuvimos reunidos aquí como familia. Yo no sé dónde ocupo tanta gente en mi casa, en serio, éramos como unos 28, 30 aquí. Y nos la pasamos súper bien, tiempo de familia, tiempo de bendición. Elizabeth, buenos días. Y no cabe duda que la familia es el regalo más grande que Dios nos ha dado, ¿no? Aunque a veces como familia nos peleamos, nos dejamos de hablar, pero la familia es lo más importante. Así es que en este inicio de semana, pues estoy agradecida con Dios por permitirme, ¿no? El que selló los 3 mosqueteros, mi hijo el pequeño, 36 años, no lo puedo creer. Digo yo, Señor, o sea que ya voy más de bajada que de subida. Gloria a Dios por eso. Pero Dios, ¿sabes qué? Como le dije el otro día a una persona, desde el día que cumplí, desde el día de mi cumpleaños, ya no quiero preocuparme por nada, no quiero nada. Yo ya pagué, como dicen, mis cuotas para ahora decir lo que tengo que decir y hacer lo que tengo que hacer sin tener que justificarme por mis acciones. Y eso es lo más maravilloso. Yo solía oír a una persona que me decía hace muchos años, yo ya tengo cierta edad, de mí ya lo que digan de mí, piensen de mí, no me importa. Y la verdad que es la verdad. Llega un momento en el cual ya aprendes a confiar todo a Dios. Lidia, buenos días. Y aprendes a dejarle todo en las manos de Dios. Entonces tu mundo empieza a cambiar, tu atmósfera, el lugar donde te encuentras empieza a cambiar, empiezas a ver las cosas de otra manera. Rosalina, muy buenos días. Y la verdad que yo todas las mañanas me levanto y lo primero que hago es pues darle gracias a Dios, pero abro las persianas de mi casa, del comedor, y me pongo a ver ese regalo que Dios me da cada mañana, ¿no? Que tengo una vista espectacular y a la misma vez es pintoresca y es como un buenos días, Amparo, te sigo amando, disfruta lo que he creado para ti. Entonces, una de las cosas que vamos a tocar en esta mañana, porque acuérdense, todo el mes vamos a hablar acerca de dejando atrás los temores. Elaine, buenos días. Y uno de ellos es la preocupación. ¿Por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué siempre estamos con ese susurro de ¿y si pasa o no pasa? ¿Sabes qué? Debemos de aprender a soltar todas esas cosas que nos roban el tiempo. Eso es lo que sucede. No roban el tiempo. Rebeca, buenos días. Cuando somos preocuponas, nos roba el tiempo de no poder disfrutar lo que tenemos a nuestro alrededor y de ver
¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Bueno, pues si tú te estás conectando por primera vez, mi nombre es Amparo Walsh y estoy transmitiendo desde el bello estado de Utah, un estado donde se pueden ver las 4 estaciones del año súper marcado. Ahorita estaba nevado y se ve precioso y gloria a Dios que Dios nos permite, ¿no? Y ahí donde tú te encuentras, ve las cosas positivas, ve todo lo que Dios ha hecho por ti, las flores, el aire que respiras, todas esas cosas que son tan maravillosas para que nosotros podamos disfrutar quiénes somos en Cristo Jesús. Así es que en este día vamos a empezar recuerden que el versículo que usamos todo el mes, y aparte estamos añadiendo otros, es 2 de Timoteo 1:7, que dice: Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Amor es que Él, dice la palabra, el amor cubre la multitud de pecados. El amor echa fuera todo temor. O sea, fíjate cómo dice, te ha dado amor, Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También ese que dice en Mateo 28, que dice: y estaré contigo hasta o sea, tenemos una compañía, tenemos el poder de saber quién está con nosotros. Javier, bienvenido a esta plataforma virtual. El Señor te bendice en esta mañana. Y el dominio propio, el saber que podemos tomar nuestras propias decisiones y que nos vamos a equivocar, se vale, ¿verdad? Se vale equivocarse porque somos humanos. Entonces, si tenemos un dominio propio, podemos disfrutar todo. O sea, no hay nadie, escúchame bien lo que te digo, no hay nadie que nos pueda decir: tú no puedes hacer esto, tú no. Claro, nuestros padres nos educan, nos guían para que nosotros podamos vivir una vida a la plenitud del propósito de Dios. Y hay cosas que, claro, que no podemos hacer, como quebrar la ley terrenal, ¿no? Pero si tenemos un libre albedrío, nosotros tenemos que tener un discernimiento de espíritu. Entonces, ese es el versículo de este mes. 2 de Timoteo 1:7, Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y muchas veces los temores provocan en nosotros, estoy haciendo un resumen desde el inicio del mes: desánimo, pereza, fracaso, pobreza, preocupación, el confrontar nuestras debilidades. Ese va a ser el jueves. Y nos da temor el pasado o el futuro y la soledad. Y hoy vamos a hablar acerca de la preocupación. ¿Por qué nos preocupamos? O sea, ¿por qué me preocupa el bienestar de mis hijos? ¿Por qué me preocupa el bienestar de mis nietos? ¿No? Yo soy una mujer súper bendecida con 14 nietos. Entonces, así es, Mónica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo me acompaña desde hace 7 años. Amén. Es apoderarnos de la palabra. Ese es el dominio propio. Fíjate bien lo que te voy a decir. Gracias, Mónica, por compartirlo. El dominio propio es apoderarte de algo que ya es tuyo. La palabra es tuya. O sea, la palabra no nomás fue dada para X o Y o Z, no. La palabra fue dada para todos los que tenemos y creemos en Jesucristo y caminamos conforme a su perfecta voluntad. Dije Jesucristo, no dije hombre, no dije X, no. Dije Jesucristo. Todos los que tenemos el libre albedrío podemos decidir cuál escritura es la queremos vivir, ¿no? Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. O sea, rompe coyunturas, rompe tuétanos, rompe todas las capas que tenemos de grosura. Y más cuando usamos un poquito de peso, ¿no? Esa es la palabra. La palabra sobrepasa todo el entendimiento por medio de la paz que Dios te da. O sea, tenemos el libre albedrío de decir: esta escritura es mía, esta palabra es mía, a mí Dios me la dio, es mía. Entonces, eso hace que los temores se vayan encogiendo, ¿verdad? Y vayan desapareciendo de nuestras vidas. ¿Y qué es preocupación?
Y dice, preocupación es un pensamiento que produce temor, ansiedad, inquietud, ¿verdad? O sea, ¿qué es un temor? O sea, ¿qué es una preocupación? La preocupación te produce temor. Porque yo me recuerdo cuando mis hijos empezaban a salir, ¿no? Pues son como jóvenes, ¿no? Que se iban a un party o se iban a donde se iban, ¿no? Yo me dormía muy a gusto. Yo no me quedaba esperándolos en la noche porque yo sabía en dónde estaba mi confianza. Mi confianza estaba en Dios. Claro que oraba antes de dormirme y le decía, Señor, si ellos andan haciendo algo que no glorifique tu nombre o si hay puertas que están abiertas, que no han sido abiertas por ti, Señor, ciérralas. Era mi oración, ¿no? Señor, tu palabra dice que tú vas enderezando sus veredas, ¿me entiendes? O sea, el siempre, eso no quiere decir que no les va a suceder algo, no, no es eso, pero siempre tienes que tener la confianza en que Dios está en control de la vida de tus hijos. Ahora tengo 14 nietos, mi nieto mayor el mes que entra cumple 22 años, entonces él ya contrajo matrimonio y oro por él para que le vaya bien, para que sea sabio en sus finanzas, sea sabio con sabiduría. O sea, el orar siempre, el tener ese dominio propio de tomar autoridad y decretarla sobre la vida de los nuestros. Eso es parte de dejar la preocupación, ¿no? Y pues oro, yo todos los días oro por esos varones y esas hembras que van a venir a la vida de mis nietos, de mis generaciones. Y eso es un dominio propio. Qué tremendo. O sea, no nos damos cuenta, leemos la escritura, Señor, tú no me das espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio, no? El dominio, lo dice, un dominio, un poder, una autoridad propio, mío, que yo puedo, que yo decreto, que yo oro, que yo hablo, que yo vivo la palabra. Y eso minimiza las preocupaciones en tu vida, ¿no? Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 10. Y vamos a hablar de un hombre que vivía en una preocupación, ¿verdad? Y conforme el Señor le daba, le conocemos a todos como el profeta llorón, ¿no? Porque hacía lo que Dios le decía, pero él vivía con preocupaciones, o sea, vivía con ese, ¿será o no será? ¿Lo podré hacer o no lo podré hacer? Una de las preocupaciones que tanto nos afectan a nosotros los creyentes es el tomar la decisión. Lo voy a hacer, pase lo que pase, ¿verdad? Porque sé que Dios me está llamando, sé que Dios me está poniendo en ese lugar y pase lo que pase. No quiere decir que en el caminar o en esa decisión no se te vayan a atravesar otras cosas. ¿Me entiendes? Aquí la palabra no es mágica, no es magia, la palabra es vida. ¿Me entiendes? La palabra la vida es un verbo, yo vivo, tú vives, él vive, nosotros, y un verbo es una acción, es el activar la palabra de Dios. Y vámonos al libro de Jeremías, pero antes que nada quiero leer una frase de un hombre inglés, un banquero que escribió un libro, creo que escribió como 3 libros, y dijo una frase acerca de la preocupación, dice, un día de preocupación es más agotador que un día de trabajo. Es así, un día de preocupación es más agotador que un día de trabajo, porque la preocupación te cansa. Te trae un cansancio físico porque lo puedes sentir, te trae un cansancio espiritual, te trae un cansancio que te drena tus pensamientos. Es tremendo, ¿no? Ahora sí, vámonos al libro de Jeremías, el profeta, uno de los profetas mayores de la Biblia, y le conocemos todo como el profeta llorón, ¿no? Tremendo siervo de Dios. Vamos a comenzar desde el número 4 hasta el 10 y mira lo que dice. Dios le llamó y él le dice, Dios me dijo en el 4,
Yo te elegí antes de que nacieras y te aparté para que hablaras de mí, en mi nombre a todas las naciones del mundo. Todos fuimos elegidos por Dios. Todos fuimos llamados a hablar de Dios, a dar testimonio de quiénes somos en Cristo que nos fortalece. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que por medio de ella nosotros podamos tener este crecimiento espiritual y nos atrevamos a arrebatar lo que nos pertenece, lo que ya nos has dado. Nos has dado la libertad, nos has redimido, nos has restaurado, nos has santificado, nos has puesto como cabeza y no cola, nos has puesto primero y no último, Señor, y nos has ungido con tu palabra para arrancar, para derribar, para fortalecer, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y dice, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Es lo que estoy haciendo yo, ¿verdad? Dice, y le contesté, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. ¿Qué es ahí? Una preocupación de tratar de quedar bien con los demás. Yo me recuerdo hace, ¿qué te podría decir? Tengo 32 años, en octubre cumplo 32 años, que empecé a tener una relación con Dios, ¿no? Y yo me recuerdo la primera vez que me invitaron a ministrar, creo que tenía como, ya a ministrar en una plataforma, creo que tenía como 3 años en el Señor y yo me preocupaba, decía, no sé hablar, pero dije, bueno, pues si no voy a hablar yo, va a hablar el Espíritu que está en mí y me atrae. Dije muchas cosas que no estaban bien, usé palabras que pues no estaban bien para un púlpito, no, cositas así, pero sabes una cosa, tomé autoridad sobre mi vida, pude usar el libre albedrío y echar afuera, sí tenía miedo, estaba preocupada qué iban a pensar de mí, pero cuando ya me bajé de esa plataforma me di cuenta cuál era mi llamado, sabía qué es lo que Dios, a qué Dios me había, para qué Dios me había ungido. Y desde entonces, no te voy a decir que de repente me quiere venir, estoy preocupada por esto y lo digo, y cuando lo digo me encuentro conmigo misma, me corrijo y te digo, Amparo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué estás preocupada? Si sucede, que sucede, si no sucede, pues no sucede. Yo ahorita estoy sin auto, mi auto se descompuso con algo de la computadora. Y tengo creo que como 8 días o algo así sin auto. No estoy preocupada, no me preocupa si tengo que ir a hacer unas compras o algo. Espero que mi esposo llegue a casa y me lleve, o sea, ¿por qué me voy a preocupar? No hay nada que yo pueda hacer. Me te dices una de las cosas de las preocupaciones, que no hay nada que puedes hacer. Lo único que tienes que hacer es estar agradecida y darle gracias a Dios porque Dios tiene el control y que se alineen las cosas para que rápido te entreguen me entreguen mi carro, ¿no? O sea, no vivir en esa, ay, es que no tengo carro, que ir al mercado, que me hace falta leche, que me hace falta... No, ¿sabes qué? Llega el hombre a la casa a las 5:30, a esa hora, puedo ir a la tienda, todavía hay tiempo, entonces ¿para qué me preocupo? Si no hay, no hay, y si hay, pues hay, ¿no? Y dice, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público, ¿verdad? Y dice, y todavía soy muy joven, pero Dios me tocó los labios y me dijo, fíjate, toma esta escritura para ti, no digas que eres muy joven, a partir de este momento, dice, tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga, no tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Muchas veces tenemos temores, preocupaciones de qué es lo que va a pensar Dios. Yo cuando hablo y cuando Dios me dice que le hable a alguien, lo hablo. Si lo quieren recibir, gloria a Dios. Y si no lo quieren recibir, pues gloria a Dios. Porque lo único que yo hice es, me puse a la disposición de Dios cuando yo lo recibí como mi Señor, como mi Salvador. Y al recibirlo como mi Señor, Él es mi Señor, es el que guía porque Él fue el que me crió, Él fue el que me formó en el vientre de mi madre. Entonces Él conoce todo lo mío. Arnoldo, qué gusto tenerte por aquí. Dios te bendice. Entonces, Él me conoce perfectamente. Entonces Él sabe cuáles son
cuáles son mis emociones, Él sabe cuáles son mis temores, Él sabe qué es lo que me molesta, Él sabe lo que me pone contenta. O sea, Él me conoce porque es mi Señor, más aparte, dice, es mi Salvador. Él me salvó, me sacó de todo ese mundo de donde yo pensé que estaba haciéndolo bien. Entonces, si Él es mi Señor y mi Salvador, entonces yo estoy a la disposición de Él. Claro que tengo un libre albedrío, claro que a veces tomo decisiones que no están correctas y después me doy cuenta y arreglo la situación, o pido perdón, o hago lo que tengo que hacer porque soy humana, ¿ok? Entonces dice, yo le dije, no digas que eres muy joven, a partir de este momento tú hablarás por mí. Punto número 1. Cuando tú empiezas a hablar por parte de Dios, no te debe de preocupar lo que dices. Para nada. Si estás hablando de parte de Dios, no te preocupes. Si lo reciben, bueno. Si no lo reciben, pues ya no ese es tu problema. Porque estás hablando de parte de Dios, dice. Irás a donde yo te mande. Qué tremendo, o sea, Dios no se equivoca. ¿Qué te dice el Señor? Quiero que vayas a este lugar a hablar con esta persona y que le digas esto. Si somos sensibles al Espíritu, vamos a aprender a escuchar y discernir lo que viene de parte de Dios o lo que viene de parte de tus emociones, de tus sentimientos, porque a veces estamos pasando por un proceso donde tomamos decisiones, número 1, donde tomamos decisiones y hablamos, o sea, soltamos la lengua y hablamos y decimos cosas que no están bien, pero lo más maravilloso de todo es que la palabra de Dios dice, hijitos míos, si alguno de vosotros pecaran, o sea, si nos equivocamos, hablamos lo que no debíamos de hablar, tenemos un abogado que es Jesucristo y Él intercede por nosotros. O sea, mucha gente dice, es que Dios no me puede perdonar. Claro que Dios te perdona porque su palabra dice que el amor de Dios cubre la multitud de pecados. O sea, qué tremendo, ¿no? Y por eso dice, Dios no te dio un espíritu de temor, sino amor. O sea, amor, Dios cubre la multitud, de pecados. Entonces dice aquí, dice, no tengas miedo porque, y lo dice, y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo. O sea, habla aquí del miedo, habla del temor. ¿Por qué tenemos temores? ¿No? Yo le digo, el otro día platicando con mi esposo, creo que era con mi esposo, le digo, a mí me hubiera gustado mucho haber sido licenciada, ¿no? En criminología, porque me gusta mucho, me gusta mucho la política, me gusta todo eso, pero pues decidí tomar la decisión de casarme demasiado joven, ¿no? Entonces, crear 3 hijos, pues no era fácil. Entonces, a mí no me daría temor, o sea, yo voy a una corte o algo y me siento así como que pertenezco a ese lugar, no me da miedo, ¿verdad? O sea, no puedo tener miedo porque Dios está conmigo. Dice, no tengas miedo que yo estaré a tu lado para cuidarte. Y a veces nos preocupamos demasiado y la preocupación no viene de parte de Dios. O sea, ¿por qué te preocupas? O sea, toma una decisión y yo te lo digo porque ahora sí voy a hablar de mi esposo. Mi esposo es un poquito, está trabajando en esa área de su vida, ¿no? Temeroso en las finanzas, temeroso en tomar una decisión. Hemos tenido desacuerdos cuando se va a tomar una decisión en casa. Porque él como que tiene esa preocupación de que las cosas no salgan bien. Entonces yo un día le dije, ¿sabes qué? Si no salen bien, pues ni modo, o sea, ¿qué perdemos? O sea, al contrario, vamos a pensar cómo en lo que vamos a ganar, no en lo que vamos a perder. No ha sido fácil, pero ahí la llevamos, ¿no? Y lo dice, en el 10 dice, desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir, para derribar, para levantar y para reconstruir. ¿Entiendes? O sea,
Fíjate bien lo que te dice Dios. Diana, buenos días, señor Salomón, buenos días, prima, buenos días a todos los que están conectándose en este momento. Dios te ha dado el poder sobre reinos. Dice, y naciones. ¿Quiénes son las naciones? Tu descendencia, ¿no? Las naciones, por ejemplo, los vecinos son una nación, ¿verdad? Dios te ha dado eso, dice, para destruir o derribar, para también levantar y reconstruir. Acuérdate que si nosotros tomamos una decisión por las emociones y nos equivocamos, se vale, ¿verdad? Como te digo, hace tiempo yo abrí mi boca y dije cosas y ahorita estoy trabajando en esa área de mi vida, estoy trabajando en esa situación porque la preocupación no es de Dios y estoy dejándolo todo en las manos de Dios. Cuando tú aprendes a dejar todo en las manos de Dios, y ¿sabes qué es lo más peor de todo? Que a veces nos detenemos a tomar una decisión por el que dirá. Te preocupa mucho lo que la gente piensa. Y eso no te debe de preocupar, porque Dios ya te dio un libre albedrío y Dios sabe que te vas a equivocar. Dios sabe que vas a cometer errores, que a veces vas a decir cosas que a lo mejor en ese momento no eran las indicadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estabas pasando por ese proceso emocional y las emociones te traicionan. Pero no debemos de preocuparnos, debemos de seguir adelante. Y si te caes, levántate, levántate, sacúdete y sigue adelante, no te detengas. O sea, no, y no te puedes regresar de donde comenzaste, te tienes que quedarte ahí donde estás y de ahí seguir caminando, no tratar de regresarte, sino de ahí seguir caminando para que tú puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces este hombre temeroso, el profeta llorón, que era Salomón, se preocupaba. Entonces, Jeremías, el profeta llorón, que era Jeremías, se preocupaba. Pero Dios le dijo claramente, o sea, no digas que eres joven. A partir de este momento tú hablarás por mí. Irás donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga, no tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir, derribar, para también levantar y reconstruir. O sea, derribar para destruir, ¿qué destruyes? Esas emociones, esos temores, esas preocupaciones, para destruirlas, para derribarlas de tu corazón, de tu mente, ¿verdad? Y luego vas a levantar y reconstruir, o sea, todo lo que tumbaste, todo lo que dijiste, vas a levantarte y vas a reconstruir y dar testimonio quién eres en Cristo Jesús. Qué tremendo cuando Dios nos habla de esa manera tan poderosa, cuando sabemos que en su palabra podemos reconstruir todas esas cosas. Vámonos al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Acuérdate de algo, mira. Yo sé que mi manera de ministrar es una manera muy peculiar porque no hay condenación, dice la palabra, ninguna condenación. Escúchame, por favor. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero muchas veces nos gusta lambernos las heridas y no está así. No es así. No dejes que nadie venga y te condene. No dejes que nadie venga y te critique. Si te equivocas, pide perdón, sé humilde. Pide perdón, recapacita, derriba y construye. Derriba ese pensamiento que te está causando y te está poniendo en una situación donde tú no perteneces, ¿ok? Porque Dios es amor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ti. Así es que yo pongo mis preocupaciones en la mano de Dios, porque Él tiene cuidado de mí. Dios cuida de mí. Hay una adoración que dice: Dios cuida de mí. Dios, no voy a cantar porque luego canto muy mal. ¿Me entiendes? Entonces ya está hecho. Dios ya te ha dado todo, es el vivir, pero a veces sacamos un texto fuera de contexto para poder hacer un pretexto. Y no es así. Buenos días a todos los que se están conectando en este momento.
Dios dice claramente, pon todas tus preocupaciones en las manos de Dios. Señor, ¿qué me agobia en esta mañana? Esta mañana que leímos nuestro devocional, mi esposo y yo, y que oramos, fue una oración de pura gratitud. No fue una oración de pedir, no fue una oración de gratitud. Y le digo a mi esposo, hay que dar gracias a Dios por la vista, por el olfato, por el gusto, por el oído, por el tacto, porque podemos todavía, hay mucha gente que no puede hacer eso. Entonces, el estar agradecidos, ¿no? El que haya una gratitud en nuestras vidas, ¿verdad? Así es que Dios es bueno. Aquí ya vienen mis hijitos de 4 patas a un lado. No, go, no. Vámonos ahora al libro de Salmos, capítulo 34, versículo 4. Dios es bien bueno y Dios trata con nosotros. Acuérdense, Dios dio palabra este inicio de año, donde íbamos a tener un año de sabiduría y de crecimiento espiritual. Tomar la palabra para nosotros, lo que es nuestro. Esta palabra, esta Biblia es mía y todo lo que dice aquí adentro es para mí. Él me lo dio a mí. ¿Me entiendes? Entonces, si tú tienes una Biblia y hay palabra de adentro, personalízala. Es bueno personalizar la palabra. Mira lo que dice Salmo 34:4. Ahí nos dice así. Así que examinemos este caso y veamos quién tiene la razón. Vamos a examinar el caso. ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué me preocupo? O sea, ¿por qué me preocupo? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me roba la paz? ¿Verdad? Examinemos ese caso, vamos a examinarlo, como dice la palabra, ¿no? Examinemos ese caso, dice claramente, y veamos quién tiene la razón. Vamos a examinar ese caso. Y ¿sabes qué? Leí Job, mira qué bueno, era Job 34:4, en vez de irme a Salmos. Mira cómo Dios nos ministra por medio de su palabra. Examinemos ese caso, Job 34:4. Vamos a examinar el caso que tenemos. Wow, gracias Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nosotros, o sea, por qué me preocupo? Si Dios me dijo que ponga todas mis cargas delante de Él. Si Dios me dijo, por nada estés afanosa. Si Dios me dijo, eche tus temores. O sea, ¿qué es lo que me preocupa? Salmo 34:4. Ahora sí vamos a ir al Salmo 34:4. Y mira lo que dice la palabra. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva y me libró del miedo que tenía. O sea, hay que examinar nuestro caso, hay que examinar qué es lo que está produciendo en nosotros el temor. Y sabes, la preocupación. ¿Y sabes cuál es una de las cosas que provoca en nosotros preocupación? El no hacer o no tomar la decisión que debemos de tomar. Porque queremos quedar bien con todo el mundo. Con todo el mundo. O sea, me preocupa mucho lo que piensen de mí. A mí hace mucho tiempo que dejó de preocuparme. Por eso sigo saliendo en esta plataforma virtual. Porque hace mucho tiempo que dejó de preocuparme. Yo no estoy bajo la autoridad de ningún hombre, estoy bajo la autoridad de Dios. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Si a mi Padre le gusta que yo hable de Él, porque lo que dice en Jeremías, ¿no? Capítulo 1 del 4 de él dice, no tengas miedo porque yo te he escogido para que hables de parte mía, o sea, y luego dice el 19, Jeremías 1, 19 dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. O sea, ¿por qué me preocupo? O sea, no hay por qué preocuparte, ¿no? Ay, no, Dios es súper bueno. Debemos de entender cuál es la solución para dejar de preocuparnos. Que no tienes que comer, no te preocupes. Dice la palabra de Dios que las aves que ni siquiera trabajan, les da de comer Dios. O sea, créeme, porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado, yo he dado testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y créeme
Créeme que aunque sea una tortilla, aunque sea un pedazo de pan, pero Dios no te va a dejar sin alimento. Entonces, a veces nos preocupamos por cosas sin sentido, ¿no? Vamos a ir a una reunión, a una festividad y nos andamos preocupando que no vamos a poner, que no te preocupes, deja que las cosas se vayan alineando conforme la voluntad de Dios. Voy a leer el último versículo, Mateo 6:27. Mateo 6:27. Ok. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y dice así: ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Es una pregunta. ¿Creen ustedes que preocuparse vivirán un día más? Ah, Señor, es verdad, ¿crees que preocuparte vivirás un día más? Hay gente que a veces viene y me han levantado la voz y me dicen, pues, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios, ese Dios que tú sirves, que dices que todo lo puedes. Y yo volteo y me les quedo viendo y le dije, pero pues las decisiones que tomaste no eran las decisiones de Dios. Y son las consecuencias de preocuparte y querer hacer las cosas conforme a tu voluntad. Y una de las cosas, y con esto cierro, para despojarnos de la preocupación es hacer la voluntad de Dios. Y cuando haces la voluntad de Dios, aun cuando en tu inconsciente todavía sigue, no, pero si no te salen bien las cosas, y qué tal si te equivocas, porque tenemos un inconsciente, o sea, te va a decir, te lo digo por experiencia. Tú solamente aprende a dejarle las cosas a Dios. Vive bajo su misericordia. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado una gracia, nos ha dado un favor y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra que enriquece nuestra alma, nuestro espíritu, nos engrandece en tu poder, Señor, y nos da la autoridad de poner en práctica todo lo que nos has otorgado. Este día decidimos bendecir nuestras vidas de una manera así tan espectacular como lo eres tú. Gracias por un día nuevo, por unas emociones nuevas. Gracias por unos pensamientos que podemos llevar cautivos a tu obediencia. Gracias por amarnos tanto, Señor. Yo bendigo a cada persona aquí presente y a los que van a escuchar más tarde en el nombre de Jesús, amén. Y si tú eres una persona que no conoces a ese Dios del que yo hablo, porque mucha gente me pregunta, dice, pues ¿cuál Dios sirves tú? Porque el Dios que yo sirvo es un Dios castigador, un Dios condenador. Pues yo no sé qué Dios es ese porque yo no lo conozco. Lo conocía hace tiempo cuando mi culpa, ¿no? Pero cuando yo empecé a establecer una relación con ese Dios de amor, con ese Dios que nos redimió, que nos restauró, que nos justificó, que nos llevó en lugares, que nos pone en lugares celestiales, ese Dios es el que yo te presento en esta mañana. Y lo único que tienes que hacer es recibirlo como tu Señor, como tu Salvador. Y lo único, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por la oportunidad que tengo de poder conocerte mejor. Un Dios que está vivo, que no está muerto. Es todo lo que tienes que hacer y empieza un cambio interno desde adentro hacia afuera. No es un cambio externo, ¿entienden? No es un cambio externo, es interno. Señor, te damos gracias por la vida de nuestra hermana Salomón, que se encuentra un poquito delicada de salud. Te pedimos que la fortaleza, el denuedo, la valentía, Señor, y el deseo de seguir adelante, Señor, esté sobre ella. Alineamos sus pensamientos a la sanidad en este momento en el nombre de Jesús. Más tarde le llamo, Señor Francisco, para poder saludar a su esposa. Entonces, esas son las cosas que tú tienes que hacer, nada más. O sea, lo que te dice no tienes que hacer lo que yo te digo. Yo nomás te estoy diciendo lo que dice la palabra. Allá tú, si tienes que hacer lo que dice la palabra o lo que piensas tú que está bien, ¿verdad? O sea, si te gustó esta plática, compártela
compártela para que esa gente pueda ser libre. Conocerás esa verdad y esa verdad te hará libre. Y recuerden, el jueves estaremos nuevamente y vamos a hablar este jueves acerca de los temores, pero vamos a hablar acerca de cómo confrontarnos a nuestras debilidades. ¿Tienes tú alguna debilidad? Pregúntate, escríbelas y luego si me quieres compartir, compártela y de eso vamos a hablar el jueves. Dios te bendice. Bye bye.